Hola a todos y bienvenidos a otro curso en video traído a ustedes por Moldview Interactive. Mi nombre es Ignacio Buioli y en esta oportunidad empezamos un poco con los cursos de testing, ¿sí? De testeo en Angular a partir de Angular 2. En este caso estamos usando un Angular 7 y vamos a ver lo más básico que podemos llegar a hacer de testeo como para poder empezar a entenderlo con Jasmine y Karma. Para esto primero aconsejo ver nuestro video sobre testing en Angular, nuestro video 0, digamos, lo más básico para testing en Angular, donde vimos un poco lo que es Jasmine, lo que es Karma, lo que es Protractor y más o menos para qué nos puede llegar a servir y unos comandos básicos. Y acá vamos a empezar a programar nuestros testeos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar primero mostrando un poco esta aplicación, una aplicación sumamente sencilla, ¿sí? Este es el HTML, el template. Y esto es el TypeScript. Básicamente lo que hace esta app es una aplicación para sumar. Y algo que es bastante insólito, pero que me parece que es lo más simple que se puede llegar a hacer para explicar un poco Jasmine. ¿Sí? Tengo un input, por ejemplo, pongo el número 2. Otro input, pongo el número 2. Aprieto el botón sumar y en resultado me va a salir el número 4. Nada raro, ¿no? Esto es bastante sencillo. ¿Cómo lo estamos haciendo? No tiene ningún misterio. Básicamente el template tiene dos inputs, un botón y otro input para el resultado, y los estamos llamando, ¿no? Con un viewChild llamamos a result. Bueno, nada, todo bastante sencillo, pero lo que vamos a hacer acá es tratar de entender un poco cómo funciona un testeo y hacer nuestro primer testeo en Jasmine con Angular para testear esta función. Supongamos que queremos testear esta función, a pesar de ser extremadamente sencilla y que acabamos de probar que funciona. La idea de los testeos es tener una gran serie de posibilidades estructurales para poder empezar, ¿sí? a ver cómo se comportan estas funciones con otras. Así que vamos a tratar de conseguir esta función dentro de nuestro documento de testeo y ver cómo podemos testear justamente, valga la redundancia, si esto está funcionando de forma correcta en un buen cúmulo de navegadores, ¿no? Ese es un poco el concepto. Bien, para eso nos vamos a dirigir a este archivo que cada componente que creemos, cada servicio incluso, va a tener un archivo TypeScript y un archivo spec.ts, ¿sí? .TypeScript, que también es un TypeScript. O sea, esto va a ser TypeScript todo, pero tiene unas sintaxis específicas para justamente hacer el testeo. No vamos a entrar en detalle con todo. Traté de pensar en el ejemplo más básico posible para que se entienda. Después, en posteriores entregas y en posteriores videos, vamos a verlo más en profundidad y digamos cosas más importantes y potentes que se pueden hacer con esto. Pero bueno, cuando lo creemos, lo que vamos a localizar es que vamos a tener un pequeño modulito. Yo borré casi todo lo que había, menos esto, que es el describe, simplemente porque lo quiero usar. Y necesitamos por lo menos una función describe. La función describe lo que va a hacer es contener toda la serie de testeos referentes a un tema en particular. Por ejemplo, voy a testear todo lo que esté en AppComponent, por ejemplo. Entonces, ¿qué nombre le pongo? AppComponent. Fíjense que voy a importarme AppComponent. Esto me lo va a hacer Angular por defecto, pero siempre ténganlo en cuenta. Y por defecto me trae del core testing, testbed y async. Testbed ahora no lo voy a usar, lo que voy a usar es async solamente para hacer un ejemplo ultra básico, pero muy importante traernos AppComponent, en este caso, que es lo que queremos testear, que justamente es esta clase que está acá, ¿sí? Esto de acá va a traerlo acá y lo vamos a usar acá adentro. Esto de acá puede ser cualquier nombre porque es una string, pero recomiendo dejarle el nombre del componente. Bien, entonces, ¿qué tenemos para declarar nuestros testeos? Vamos a tener la función it. ¿Sí? Cada it es un testeo en particular, ¿sí? Es una función it que vamos a ir declarando y vamos a generar. Y también vamos a tener otras dos más. Vamos a tener before each, que es esta, y vamos a tener after each, que es esta que está acá. Es decir, bloques de código que se ejecutan antes de cada testeo, porque si no hay que volver a ejecutarlos adentro del it constantemente, y después de cada testeo. Eso lo vamos a ver en profundidad en otro video, pero por el momento voy a usar solamente un before each. Ya que yo quiero tener un testeo para testear justamente esta función,
y para traerme esta función necesito acceder a esta clase, lo primero que voy a hacer es, incluso antes del before each, si hacemos las cosas por orden mejor, voy a crear una variable que en realidad va a ser un objeto llamado app, que va a pertenecer a appComponent. Y dentro del before each, justamente para que lo ejecute antes que todo, lo voy a llamar. Para esto recomiendo utilizar async, que es algo que no suele a veces usarse, para convertir nuestra función en una función asíncrona. ¿Por qué queremos eso? Porque queremos que se ejecute previo, obviamente eso se va a ejecutar antes de cada testeo, pero necesitamos que sea sincrónica para que primero se cargue toda la aplicación y que no nos importe eso para poder utilizarlo. Es un poco el concepto de algo que esté, fuera de la sincronía de la aplicación, ¿no? Como por ejemplo traer un JSON, un JSON, un archivo externo, traérnoslo a nuestra aplicación. Bueno, esto más o menos es lo mismo. Traemos con before each, y con before each lo único que voy a hacer es llamar app de nuevo y hacer new app component. ¿Sí? De hecho, así hay que hacerlo. Fíjense que se nos fueron todas las advertencias que había, justamente por eso. Y repasamos rápidamente, creamos una variable que va a ser un objeto llamado app, perteneciente a la clase appComponent, y acá simplemente la inicializamos. Le decimos que sea un objeto appComponent. Por lo tanto, app tiene todo lo que está acá adentro. Ya tenemos acceso a todo esto. Bien, tenemos la primera parte hecha. Ahora vamos a llamar un testeo. Vamos a crear nuestro primer testeo, ¿no? Se llama coinit, ¿sí? Y lleva dos parámetros. A diferencia de before each, que llevaba solamente uno, ¿sí? La declaración en sí, la función declarativa. Esto lleva también un string. ¿Qué va a ser el string? El nombre de el testeo, ya sea que funcione o que no funcione, ¿sí? Entonces, al nombre podemos ponerlo en inglés o podemos ponerlo en español. La verdad es que acá depende mucho de con quién trabajemos, ¿no? Piensen que los archivos de testing, el testing en sí es más que nada para cuando trabajamos en grandes equipos de trabajo, ¿no? Pero bueno, cuando estamos solos también tiene su utilidad. La suma debe dar 4, ¿sí? Es lo que nos interesa. Y el segundo parámetro va a ser la función. Y la función la vamos a hacer también async. Dentro llamamos a la función con este truquito de la fat arrow. Y ya la tenemos declarada. Bien, lo voy a hacer lo más simple posible. No quiero que este video sea algo complejo, quiero que sea sumamente sencillo, ¿no? Vamos a usar una función más dentro de... O sea, vamos a aprender una más, ¿sí? Dentro de del testeo, que es la función spec, que es muy importante. La función spec se va a disparar, o sea, va a dispararse para hacer el testeo, justamente. Es decir, spec es la expectativa. ¿Qué estamos esperando? Que la suma te tiene que dar 4. ¿La suma de qué? Y si estoy testeando esta función recibe dos números y los suma. Entonces yo sé que si le mando 2 y 2 me tiene que dar 4. Por lo tanto, la expectativa, ¿sí? El spec va a ser que la función add, que pertenece a app, que a su vez es appComponent, al recibir 2 más 2, tiene que ser igual a 4. Si esta función se cumple, va a dar un true y esto nos va a dar como que el testeo ha sido pasado con éxito. Si no se cumple, va a dar un false y nos va a dar, además de más información, nos va a decir obviamente que no funciona y nos va a dar información sobre cómo podemos llegar a solucionar este problema. Entonces, recapitulando un poco cómo funciona la función spec. Spec recibe la función que, recibe, sí, en este caso es la función, puede recibir cualquier cosa, ¿no? Acá puedo poner incluso 2 más 2 así y estamos en la misma, pasa que no tiene ninguna utilidad hacerlo así. La utilidad es que se meta en el objeto app, busque la función add, que es la de suma, y le mande los números 2 y 2. Y una vez que esto termina, esto va a devolver algo. En este caso, como es una función que tiene un return, va a devolver el return, que va a ser un número, y ese resultado, a su vez, con la función toEqual, le va a preguntar si es igual a lo que sea que pongamos acá. En este caso, ponemos el 4 porque debería, si está funcionando correctamente, darnos esta suma, el número
4. Podemos hacer toEqual también a un string, y además de toEqual hay un montón de posibilidades. Por ejemplo, está para saber si lo que resultó es indefinido, si no es indefinido, si es de X tipo de variable. Bueno, todo eso lo vamos a ver en posteriores entregas. Esto yo creo que es el ejemplo más básico que se puede armar. ¿Cómo lo testeamos o cómo podemos hacer para probarlo? Bueno, nos vamos a ir a nuestra consola, en este caso es un Ubuntu lo que está corriendo por detrás, y vamos a hacer ng-test para llamar a los testeos con Jasmine y Karma. Bueno, va a compilar y va a lanzar el browser. Como pueden ver, me está tirando un error de que no tengo un browser asignado porque no puede dispararlo directamente desde acá, pero no nos importa mucho porque nos va a dar un pequeño link. Vamos a abrir en Firefox y nos va a salir que estamos conectados, que estamos funcionando en un Firefox 66, ¿no? Nos va a salir la información típica, bueno, sobre un Windows 10, porque en realidad el Firefox está en Windows 10, pero el Karma y el Angular se está ejecutando en un Ubuntu. Cuando le damos a debug, ¿qué nos va a salir? Un spec, ¿sí? 0 errores. Dentro de App Component, la suma debe dar 4. Es correcta, o sea, la única que tenemos, que la suma debe dar 4, funciona sin problemas. Entonces, para que vean que yo puedo cerrar esto, volver acá y decir que, bueno, 2 más 2 igual a 5, ¿no? Por ejemplo, o sea, voy a producir un error grosero. Volvemos acá y volvemos a darle ng-test. Vamos a ver cómo ahora me va a dar un error, ¿sí? Un spec, que es el único que tengo, un error, ¿sí? Dentro de App Component, el testeo de que la suma debe dar 4, me dice, se esperaba que diera 4, pero daba 5. O sea, dio 4 el testeo de la función, pero 4 debería ser igual a 5, y obviamente 4 no es igual a 5. Y acá una buena cantidad de información que puede ayudarnos a debuguear un poco dónde está el problema. Sí, esto es lo más básico que se me ocurrió que se puede hacer para poder probar testing en Angular con Jasmine y Karma, ¿no? Si esto no es Protractor, esto es Jasmine y Karma. Es muy simple, podemos empezar a hacer acá un montón de it y los va a ejecutar todos uno atrás del otro, y hacer incluso un before each, y hacer un describe dentro de un describe, y hacer un describe fuera de este describe. Hay un montón de posibilidades dependiendo las necesidades de nuestra aplicación. Pero eso son información para futuras entregas. Si el video les gustó, no olviden dejar un me gusta para hacérnoslo saber, suscribirse para estar al tanto de las novedades y comentar cualquier duda o sugerencia que tengan. Hasta pronto.